Mi nombre es Fabio Talibs y te doy la bienvenida a Sabores Particulares. Hace unos días publiqué sobre el tema del café al oriental, o mal llamado café turco a veces, pero este café, que detrás de la historia de este café es más que tomar un café. Y esto está relacionado con un arte, este arte que se llama la cafeomancia. Pero qué mejor que explicarlo yo, darle el lugar a una querida persona de acá de la ciudad de Mar del Plata, que se ha dedicado muchos años a este arte y que ella nos va a explicar muy bien de qué se trata y qué es en realidad la cafeomancia. Hola, ¿cómo estás, Fabio? Encantada que estés en mi casa. Mi nombre es Laura Buyajian, para las personas que no me conocen. Y hoy vamos a mostrar lo que es el tema de la cafeomancia, que es la lectura de la borra de café. Les vamos a explicar qué café pueden utilizar. En cualquier empresa que venda café, lo importante es pedir el mejor molido al oriental, ¿ok? Tiene que ser hecho polvo y es muy importante que sea molido a veces en el acto para que conserve ese aroma que es tan particular. Vamos a explicar y vamos a mostrar primero. Vamos a preparar 2 cafecitos. Se usa el agua fría. Se pone en un yesbe, que son estas cafeteritas de bronce, de cobre. 2 pocillos de agua, 2 cucharitas de azúcar. Si hay una persona que es diabética, no lo pongan con azúcar. 2 cucharitas de café el oriental. Y vamos al fuego. Lo mezclamos. Ya empieza a largar ese aroma, ese sabor tan particular de lo que es el café oriental, que lo utilizamos, bueno, es un arte milenario, el tema de la cafeomancia. Usamos los armenios, los griegos, los árabes, y es un sabor único. Entonces ahora le vamos a explicar también a aquellas personas que quieran aprender cómo prepararlo en una reunión de amigos. Lo más importante es que estén relajados en ese momento, no que estén charlando, que tengan una cosa como una ceremonia del café, así como también está la famosa ceremonia del té, para que después, cuando dan vuelta el pocillo, que ahora les vamos a explicar cómo se hace, puedan leer todos los dibujos que se forman en el fondo del pocillo y a los costados. Algunas colegas también leen lo que es el tema del plato, pero vamos a aplicar hoy un poco sintetizado para que aquellas chicas y amigas y señoras que quieran invitar a sus amigas a un café, algo distinto, puedan experimentar esto que es tan apasionante. Hacemos todos los ingredientes, está elevando, mezclamos. Una vez que eleva con el hervor, ahí lo servimos. Y es muy importante, utilicen yesbet, cafeteritas, en la cantidad así de servir, para que le vaya borra a los comensales por igual. Se sirve mitad y mitad, mitad y mitad, hasta terminar. Si tienen un yesbet más grande, no hagan más de 5 cafés. Así va todo el sabor y toda la borra a todos los participantes. Bien, una vez que está hecho, lo dejan asentar un poco y lo van a tomar con la mano que escriben. Lo toman hacia un lado y, por supuesto, después, cuando terminan, lo giran hacia el otro lado, lo dejan boca abajo el pocillo y ahí después experimentamos el tema de la lectura. En librerías hay muchos material sobre el tema de cafeomancia que pueden leer, pero cada cafeomante, cada persona que lee, lo interpreta de forma diferente. Esto es como ver un cuadro. Hay personas que ven una situación, otras ven otras, o sea, cada dibujo se interpreta diferente. Y además no hay pocillos iguales, siempre salen totalmente distintos. Es más, es según el estado de ánimo, según el estado de la persona, de cómo estén. A veces salen dibujos muy especiales que tienen que ver con nuestros traumas o con nuestros secretos, o con cosas que no pudimos superar y están muy escondidos en el pocillo, pero por lo general salen, porque tiene que ver con el subconsciente.
Por eso es tan importante estar relajado, estar tranquilo para poder leerlo, tomarlo con tranquilidad, leerlo y después ver una experiencia única. ¿El café? Vamos a tomar el café y después vamos a ver los dibujos. Vamos. Bueno, queridas amigas de este lindo canal de Fabio, comenzamos con el tema de cómo se lee un café oriental, cafeomancia. Como habíamos dicho, el pocillo, una vez que lo tomamos, lo damos vuelta hacia el lado de afuera, lo dejamos boca abajo, para que se vayan formando todos los dibujos. Y una vez que está poco seco, después de unos minutos, los damos vuelta y procedemos a leer el pocillo. La parte de abajo es el pasado, parte media es el presente y en las orillas se lee lo que es el tema del futuro. En este pocillo vemos varios dibujos que tienen que ver con grandes caminos que va a recorrer la persona, consultante, el que tomó el café, con algunos problemitas de salud, con cosas del pasado que tiene que modificar, pero con un aliciente de mucha tranquilidad. Ahí vemos algún dibujito, casi este pocillo es mío, y ahí veo como una brujita en una escoba, así que es bastante particular, pero bueno, vean los dibujos, estudienlo. Hay muchas personas que a veces tienen un poco de estar corta de vista o usan anteojos, pueden usar una lupa, es muy interesante ver los dibujos que se forman con mucho detenimiento. A veces se ven dibujos impresionantes. Y bueno, Fabio, parece ser que te vas a ir de viaje en este año. ¿Tenés programado algún viaje al exterior con tu pareja? Porque evidentemente acá hay viajes, cruzás lo que vendría a ser la posibilidad de cruzar el Atlántico. Así que evidentemente... Tengo la intención de hacer el Camino de Santiago de Compostela. ¡Ay, hermoso, hermoso! Bueno, prepárate con las zapatillas porque evidentemente vas a subir bastante montañas o mesetas o lugares, vas a caminar mucho. Se nota que vas a caminar, se nota que también para vos no solamente es un paseo, es como un gran cambio espiritual y ahí se ve todo el torre de lo que es iglesias o lugares. Sé que visitas de todas las etnias y me parece fantástico. Y también parece ser que tenés un proyecto de una casa diferente. O modificás la casa o empezás con grandes cambios. Todo tiene que ver con ciclos y décadas, porque está a cumplir años. Cumplí hace poquito. ¡Ay, bien! Entonces empezaste con el cambio. El 24 de junio. Me haces la chucha del frío. Mirá, qué increíble. Bueno, evidentemente tenés todo programado con muchas innovaciones, muchas motivaciones, muchos viajes y mucha gente que te rodea muy positiva. De hecho, tantos seguidores en el canal. La verdad que te felicito, Fabio, por el trabajo que haces. Y de la salud está fantástico. Hasta me diría que vas a tener la suerte el año próximo de cobrar un dinero bastante importante, así que estarás haciendo otro viaje después, porque eso es lo que parece que haces, es como que todo lo gozás en viajes y en experiencias vividas. Bueno, queridas amigas, ya explicamos, entonces ustedes ya tienen claro que la parte de abajo es el pasado, presente es la parte media y futuro todo el tema de las orillas. Así que las invito a que compren un café molido al oriental. Si son pocos comensales, con un cuarto alcanza, porque es importante que tenga el aroma. No compren 1 kilo, medio kilo, es mucha cantidad. Con un cuarto les alcanza para una reunión de amigas. Y los que quieran interesar más con este tema pueden encontrar mucho material en las librerías. Algunos libros son antiguos, como el de Araxi Boyajian, una gran cafiomante que estuvo siempre en los programas de Mirta Legrand y que de casualidad solamente llevamos el mismo apellido. Pero los invito a que investiguen la cultura de cafeomancia, las culturas orientales. La cafeomancia es algo científico, es una mancia utilizada y milenaria por tantos pueblos que les va a gustar, les va a fascinar y además tiene un sabor único, ¿ok? Así que los invito a que sigan en el programa de Fabio, que se suscriban a este canal que da cosas tan interesantes. Le quiero enganchar más adelante en la cocina hindú, que me encanta, así que hasta pronto. Muchas gracias por estar. No, gracias a vos, Laura, por esta oportunidad y para que por lo menos
tengan un concepto distinto a lo que puede hacer la lectura de la borra del café y cuál es su verdadero significado. Seguimos disfrutando de nuestra cultura a través de estas cosas que son sencillas y que hacen a la esencia, a la tradición y a la historia de todos los pueblos del Medio Oriente.